El festival, somos perfectamente conscientes que es el Festival de Mérida, pero que no es solo nuestro festival, que es un festival que pertenece a todos aquellos que a lo largo de estos 64 ediciones lo han hecho posible. Tanto vaya desde aquí también mi recuerdo a todos los que han trabajado a lo largo del tiempo para hacer de este festival probablemente y sin probablemente el festival de referencia en lo que al teatro clásico se refiere, ¿no? Antes de pasarle a Jesús Cimarro, al director, la palabra para la presentación de la programación, agradecerle el trabajo realizado. Hemos llevado a cabo hoy la reunión del patronato, donde hemos aprobado no solo la programación, sino también los presupuestos, las cuentas, la liquidación, esas cosas que son la pequeña letra de todo esto, pero que es también necesario para que una organización tan complicada como es la de un festival de estas características pueda funcionar, ¿no? Simplemente destacar que, con lo difícil que es, estando el listón tan alto como está, el poder presentar novedades, el poder presentar innovaciones, pues quiero agradecerle también el esfuerzo porque eso sea así. Nos vamos a un festival de 43 representaciones este año, lo cual es ya una barbaridad. Empieza el festival en el mes de junio, lo cual es otra novedad, se incorporan alguna extensión nueva, lo cual hace de esto ya una cosa que adquiere y va adquiriendo una enorme dimensión, ¿no? Por eso también es una nueva responsabilidad para todos los que tenemos en este festival puestos muchos ojos, como probablemente en la mejor manera de dar a entender lo que significa la Extremadura de hoy en la defensa de la cultura, como lo que más consigue hacer de verdad libre a los pueblos, ¿no? La cultura es el mejor pan para la inteligencia y esa es la razón por la que seguimos apoyando y apoyaremos siempre el festival como un elemento de referencia para nuestra región. No concibo la Extremadura del presente sin el festival e imagino la Extremadura del futuro con el festival.